Ella pensó que la peor parte de la Navidad sería estar sola, hasta que el rechazo destrozó su dignidad y la pregunta inocente de una niña le ofreció un amor que jamás vio venir. Hola, almas hermosas. Y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que le saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. La Navidad tenía una forma cruel de amplificar el silencio. Para Sean, resonaba en el pequeño apartamento que había decorado con demasiado cuidado, como si las luces y los lazos pudieran ocultar el hecho de que nadie vendría. El árbol artificial parpadeaba en la esquina, obstinadamente alegre. Una olla de chocolate caliente hervía suavemente en la estufa, intacta. Ella estaba frente al espejo, ajustándose un suéter verde que casi había devuelto 2 veces. Demasiada esperanza, susurró a su reflejo. A los 34 años, la esperanza se sentía como un mal hábito que aún no había aprendido a dejar. Sean exhaló y tomó su teléfono. Ningún mensaje nuevo. Ningún ya voy en camino. Ninguna señal de que esa noche no terminaría como tantas otras. Sonrisas educadas, conversaciones incómodas y el acuerdo silencioso de que no habría una segunda cita. Pero esta vez era diferente, se recordó. Una cita a ciegas en Navidad. Organizada por su prima, que había jurado: confía en mí, Sean. Él va en serio. Quiere una familia. Sean quería que esa palabra volviera a significar algo. Se puso el abrigo, tomó el pequeño regalo que había envuelto para él, nada caro, solo un libro y una nota escrita a mano, y apagó las luces. Al cerrar la puerta, se detuvo un momento, apoyando la frente contra la madera. Por favor, susurró a la nada. Que esta vez sea real. Al otro lado de la ciudad, Paul estaba sentado en su auto frente a un restaurante cálidamente iluminado, con las manos aún aferradas al volante mucho después de haber estacionado. Dentro, las familias reían. Las parejas se inclinaban una hacia la otra, compartiendo postres. Una campana sonaba cada vez que se abría la puerta, liberando ráfagas de calor y aroma a canela en la noche fría. Paul no se movía. A los 41 años, el éxito le había llegado con facilidad, demasiada facilidad. Había construido empresas, comprado casas, alcanzado la estabilidad que muchos envidiaban. Pero cada Navidad regresaba al mismo vacío. Sin pareja. Sin tradiciones compartidas. Solo él y Lily, su hija de 7 años, atravesando juntos el duelo. Esa noche Lily estaba en casa, dormida, después de insistir en colgar su calcetín 2 veces porque: papá, Santa podría no ver uno. Paul sonrió levemente al recordarlo. La cita a ciegas había sido idea de Lily. Papá, no sonríes como otros papás, le había dicho una noche, con una suavidad que ningún niño debería cargar. Tal vez necesitas a alguien. Él había intentado reírse. Pero más tarde, cuando ella añadió: extraño tener una mamá, algo dentro de él se quebró. Aún así, sentado allí ahora, Paul se sentía ridículo. Volver a salir con alguien se sentía como una traición. A su esposa fallecida, a la vida que se había roto demasiado pronto. ¿Y si esa mujer esperaba más de lo que él podía dar? ¿Y si veía el caos oculto bajo su apariencia tranquila? Miró el reloj. Sean ya debía estar dentro. No hagas esto, murmuró para sí mismo, abriendo la puerta. El restaurante brillaba con encanto navideño. Guirnaldas rodeaban las barandillas. Villancicos suaves llenaban el ambiente. Sean estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, doblando y desdoblando nerviosamente la servilleta. Levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Por un breve instante, algo pasó entre ellos, quizá reconocimiento.
O el cansancio compartido de quienes han esperado demasiadas veces y han aprendido a prepararse para la decepción. Paul sonrió primero. Educado. Cauteloso. Sean. Sí. Paul. Se dieron la mano. Un comienzo extrañamente formal que los hizo reír con nerviosismo. La cena transcurrió con cortesía. Temas seguros. Trabajo. El clima. Comidas favoritas de Navidad. Sean rió más de lo que esperaba. Paul escuchó más de lo que habló. Pero bajo la superficie, algo se sentía mal. Paul miraba su teléfono con frecuencia. Sean lo notó. Siempre lo notaba cuando la atención de alguien se desviaba. Lo siento, dijo él por fin, dejándolo boca abajo. Es mi hija. Yo solo. El rostro de Sean se suavizó. ¿Tienes una hija? Sí. Lily. Tiene 7 años. Oh, sonrió Sean, esta vez con sinceridad. Eso es maravilloso. Paul observó su expresión, buscando decepción. Ya la había visto antes. Mujeres que sonreían pero se alejaban en cuanto entendían que él venía con una hija, con historia, con complicaciones. Pero Sean no se alejó. Y eso lo asustó más que el rechazo. Cuando llegó el postre, Paul se movió inquieto en su asiento. Su sonrisa se debilitó. El peso del momento lo aplastó. La expectativa, la posibilidad. Se aclaró la garganta. Sean, eres muy amable, comenzó, con la voz tensa. Y esto ha sido agradable. Pero no creo que esté listo para lo que tú estás esperando. Las palabras cayeron como agua helada. Sean Parpadio. ¿Y qué crees que estoy esperando? Paul dudó. Esa duda lo dijo todo. Ella asintió lentamente, tragando saliva. Ya veo. Lo siento, dijo él con rapidez. No quise hacerte perder el tiempo. Pero ya era demasiado tarde. Sean se levantó, con las manos temblando mientras tomaba su abrigo. Gracias por ser honesto, dijo, aunque la honestidad no suavizaba la humillación que le quemaba el pecho. Dejó el regalo sobre la mesa. Paul la vio alejarse, con un extraño dolor instalándose en su pecho. Una mezcla de arrepentimiento y alivio. Afuera, la nieve había comenzado a caer. Sean no lo notó al principio. Apenas notó nada al salir a la noche fría, cuando su respiración se quebró y las lágrimas finalmente brotaron. Rechazada. Otra vez. En Navidad. Se apoyó contra la pared de ladrillo, intentando calmarse. Entonces escuchó una vocecita a su espalda. ¿Estás llorando? Sean se giró. Una niña pequeña estaba allí, envuelta en un abrigo rojo, con los ojos muy abiertos y llenos de preocupación. Detrás de ella, Paul se quedó paralizado a medio paso, con el pánico reflejado en el rostro. Lily. Empezó él. Pero Lily ya se había acercado a Sean, tirando suavemente de su manga. Mi papá dice que la Navidad es sobre el amor, dijo en voz baja. Si estás triste, tal vez necesitas más amor. Sean se arrodilló por instinto, encontrándose con su mirada. El corazón se le encogió. Eso es muy amable de tu parte, susurró. Lily inclinó la cabeza, observándola con la seriedad que solo los niños poseen. Y entonces hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quieres ser mi mamá? La voz de Lily quedó suspendida en el aire frío de la noche, como un susurro que no podía ignorar. Sean permaneció de rodillas, con las manos temblando, mirando a la niña cuyos ojos grandes y sinceros reflejaban la inocencia que parecía tan lejana en su propia vida. No sé qué decir, murmuró, su voz quebrada por la sorpresa y la emoción. Nunca nadie le había ofrecido algo tan puro, tan inesperado. Su corazón, que apenas podía soportar el peso de la humillación que Paul le había infligido dentro del restaurante, ahora sentía un calor que no sabía cómo manejar. Paul llegó corriendo, su abrigo cubriéndolo apenas del viento helado. Su rostro estaba pálido, marcado por la culpa y el miedo de haber lastimado a Sean. Sean, lo siento, dijo entre dientes, incapaz de encontrar palabras que repararan la escena anterior. Pero antes de que pudiera continuar, Lily lo interrumpió suavemente, agarrando la mano de Sean. Por favor, puedes ser mi mamá. El tiempo pareció detenerse. Cada copo de nieve que caía alrededor se convirtió en un recordatorio de que algo grande estaba por cambiar. Sean sintió que su corazón se abría lentamente, como si hubiera estado cerrado durante años y esta pequeña voz tuviera la llave. Sus lágrimas,
que habían sido de dolor, ahora mezclaban tristeza y una chispa de esperanza. Paul observaba en silencio, sintiéndose culpable y abrumado. Su hija, con tan solo 7 años, había creado un puente entre dos adultos rotos, y él no podía evitar preguntarse cómo había sido tan ciego para no verlo antes. Sean respiró hondo, sosteniendo la mirada de Lily. No sé si estoy lista para esto, admitió con sinceridad, la voz temblando. Pero había algo en la manera en que Lily sonreía, confiando en ella, que derribó parte del miedo que la había mantenido a distancia. El frío parecía desaparecer mientras la niña se acurrucaba cerca de Sean, y en ese instante, la idea de una nueva familia, una que no buscaba, pero que siempre había anhelado, comenzó a tomar forma. El dolor del rechazo seguía ahí, punzante, pero se mezclaba con una esperanza tímida y luminosa. Sean nunca había imaginado que una pregunta tan simple pudiera sacudir su mundo entero, pero lo había hecho. Y en lo profundo, algo le decía que esta noche no terminaría con lágrimas de soledad, sino con un comienzo inesperado. ¿Alguna vez una persona inesperada ha cambiado tu vida en un instante? Cuéntanos en los comentarios. Sean caminaba apresuradamente por la calle cubierta de nieve, con la pequeña mano de Lily deslizando suya con cierta reticencia. Su corazón todavía latía con la calidez de esa pregunta imposible, pero la punzada del rechazo anterior ardía como un recordatorio amargo. No podía confiar en esta conexión repentina, al menos no todavía. Mientras tanto, Paul permanecía inmóvil en las escaleras del restaurante, observando cómo la figura de Sean desaparecía en la noche invernal. La culpa y el deseo se disputaban dentro de él. Quería correr tras ella, explicarse, disculparse, pero el orgullo, el miedo y el recuerdo de su difunta esposa lo mantenían anclado en el lugar. De regreso en su pequeño apartamento, Sean se envolvió en una manta, sentándose junto a las luces parpadeantes del árbol de Navidad. La pregunta de Lily resonaba en su mente. ¿Puede ser mi mamá? ¿Podría siquiera imaginar una vida que no fuera solo sobrevivir, una vida que incluyera a un hijo ajeno? Su instinto era huir de esa posibilidad. Paul volvió a su casa, recorriendo con la mirada los silenciosos espacios. Lily dormía, su pequeña forma acurrucada junto a su reno de peluche. En silencio, Paul se prometió no dejar que Sean se escapara, pero una sombra de duda lo asaltaba. ¿Y si ella rechazaba no solo a él, sino también a la familia que aún no sabía que podía desear? Los días siguientes transcurrieron silenciosos pero cargados. Sean evitaba llamadas, borraba notificaciones y trataba de convencerse de que era más seguro permanecer sola. Su corazón dolía, pero la vulnerabilidad se sentía como una trampa de la que no podía escapar. Paul, mientras tanto, intentaba acercarse con mensajes cuidadosos, respetuosos, pero persistentes. Ambos resistían el tirón que había comenzado en aquella noche nevada. Uno se aferraba al miedo y al orgullo, el otro a la duda y al dolor. Y, sin embargo, bajo la superficie, la diminuta chispa de esperanza permanecía, negándose a extinguirse. Cada vez que Sean pasaba junto a un adorno navideño, escuchaba la risa de un niño o veía familias reunidas, sentía el eco de la voz de Lily. Cada vez que Paul observaba jugar a Lily o recordaba su pregunta sincera, sentía el peso de lo que podría perder. Ninguno quería admitirlo, pero ambos estaban ahora atados, emocional e invisible, a un futuro que aún no se atrevían a imaginar. Y, a veces, resistirse es solo el primer paso hacia algo inevitable. ¿Alguna vez has resistido algo que tu corazón deseaba con todo? Comparte tu historia en los comentarios. Los primeros copos de nieve tocaban las calles de la ciudad cuando Sean avanzaba con pasos pesados, el frío mordiendo sus mejillas, y su mente un torbellino de vergüenza, dudas y curiosidad reacia. No podía dejar de reproducir el momento en que Lily le había hecho aquella pregunta imposible, tan inocente, pidiéndole que fuera su mamá. Las palabras se habían quedado atrapadas en su pecho, simultáneamente aterradoras y tentadoras. Paul había intentado contactarla durante toda la mañana, enviando mensajes que equilibraban cuidadosamente sinceridad y respeto. Entiendo si estás molesta. Solo quiero que sepas que ella. Su mensaje quedaba incompleto, incapaz de capturar toda la profundidad de sus intenciones. Otro siguió. Espero que estés bien. Por favor, no cierres completamente la puerta entre nosotros. Sean los había ignorado todos.
Sentía el tirón de sus palabras, pero se negaba a ceder. Si se permitía considerar la posibilidad, abriría su corazón a un posible desengaño, una vez más. Sin embargo, la vida tenía una forma extraña de forzar la proximidad. El coche de Sean resbaló ligeramente en un tramo de hielo, obligándola a detenerse frente a una pequeña cafetería. Para su sorpresa, era la misma cafetería donde Paul había estacionado su coche a principios de semana, aparentemente su lugar favorito en invierno. Dentro, el calor del café y la canela envolvía a los primeros clientes, y allí, en una mesa de esquina, estaba Paul, la computadora abierta, los dedos quietos sobre el teclado. Sus miradas se cruzaron, y por un breve instante, el reconocimiento silencioso de los eventos de la noche anterior flotó entre ellos como una neblina. Ninguno habló, las palabras parecían insuficientes. Sean consideró darse la vuelta, regresar a la seguridad de su soledad, pero algo en la mirada esperanzada de Lily le recordó que evitarlo no era la respuesta. Con cierta reticencia, empujó la puerta. La campanilla anunció su entrada, y Paul se tensó al instante. Cerró la computadora y se levantó, con una leve sonrisa nerviosa. «Buenos días», dijo, con voz cuidadosa, casi frágil. «Buenos días», respondió Sean, tono neutro, medido. Se sentaron frente a frente, separados por una pequeña mesa, pero el aire entre ellos chispeaba con tensión y curiosidad. Sean removía su café distraídamente, consciente de lo cerca que estaba de desmoronarse bajo el peso de sentimientos no expresados. ¿Quieres sentarte más cerca?», preguntó Paul después de una larga pausa, casi susurrando, como si la pregunta pudiera romper la frágil tregua que habían establecido. Sean dudó, luego asintió ligeramente. Movieron sus sillas, rozando el piso suavemente. Por primera vez compartían un espacio físico fuera de la formalidad de una cita arreglada. Esto era real, inesperado, y de alguna manera íntimo. Por un momento, el silencio los envolvió. Paul estudió su perfil. Como su cabello caía sobre la mejilla, las leves líneas de preocupación que hablaban de desilusiones pasadas, y la resiliencia en su postura que se negaba a dejar que la humillación de la noche anterior la definiera. Se dio cuenta de que nunca había visto a alguien tan simultáneamente protegido y abierto, tan independiente y a la vez vulnerable. «No tenías que venir», dijo Sean finalmente, voz suave, tanteando límites. «No quería perder la oportunidad de verte de nuevo», admitió Paul, envolviendo su taza de café entre las manos como si eso lo anclara. «Sé que la cagué anoche. Debería haber sido más considerado. No debí, no sé, me asusté». Sean inclinó la cabeza, observándolo. «¿Asustado?», repitió. «¿Te refieres a que me rechazaste?». Los labios de Paul se presionaron, la culpa pesando en cada palabra no dicha. «Sí», admitió en voz baja. «No quería lastimarte. Solo, he tenido miedo durante tanto tiempo. Pensé que volver a salir significaba traicionar a ella, traicionar a Lily, y tal vez incluso a mí mismo. Pero entonces ella dijo eso». Sus ojos se suavizaron, mirando el pequeño adorno de una niña al borde de la mesa, el que Sean había dejado en su bolso antes. Y me di cuenta de que quizá tenía miedo de lo incorrecto. Sean tragó saliva, la calidez en su pecho chocando con la cautela de su mente. «Lily», dijo, un reconocimiento silencioso, voz casi temblorosa. «Ella me preguntó algo. Algo que nunca imagine». Paula sintió, alivio y anticipación nerviosa parpadeando en su rostro. «Lo sé», dijo suavemente. «Quiere que sea su mamá. Y yo, creo que tal vez yo también». La mano de Sean se cerró sobre su taza. Quería retroceder, protegerse del terreno impredecible de sus propios sentimientos. Y, sin embargo, la sinceridad en la voz de Paul y el eco de la esperanza de Lily la empujaban hacia adelante. La posibilidad de una conexión, de ser parte de una familia, era aterradora, pero irresistiblemente real. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, flotando lentamente frente a la ventana. El mundo parecía suspendido, otorgándoles ese raro y frágil momento. Hablaron en voz baja, con cuidado, compartiendo fragmentos de sí mismos, fracasos pasados, esperanzas cautelosas y vislumbres de vulnerabilidad que ambos habían ocultado al mundo. Las horas pasaron inadvertidas.
Las conversaciones se entrelazaban entre risas torpes y confesiones tiernas. Sean se sorprendió riendo más libremente que en años, el calor de la cafetería amplificando la incipiente sensación de seguridad. Paul, a su vez, se permitió estar menos a la defensiva, revelando miedos e inseguridades que había mantenido guardadas. Sus palabras, tentativas pero sinceras, construían un puente sobre el terreno emocional áspero de la noche anterior. Cuando Sean se levantó para irse, la tensión se había suavizado en una camaradería tentativa. Paul la acompañó a la puerta, sus manos rozándose ligeramente, enviando chispas que ninguno podía ignorar. Me alegro de que hayas venido, dijo suavemente. Sean asintió, una pequeña sonrisa rompiendo su exterior cauteloso. Yo también, admitió. Salió al frío, la nieve crujiendo bajo sus botas, sintiendo el peso de la incertidumbre mezclado con la calidez inesperada de la conexión. Paul la observó desaparecer por la calle, sabiendo que esa proximidad forzada había cambiado algo entre ellos de manera irreversible. Ya no se trataba de la cita a ciegas ni de la humillación pasada. Se trataba de posibilidades, de esperanza, del silencioso pero innegable puente que Lily había creado entre dos corazones heridos. Por primera vez en semanas, ninguno de los dos se sentía realmente solo. ¿Alguna vez la proximidad inesperada te llevó a abrir tu corazón? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Los días que siguieron a su encuentro matutino en la cafetería transcurrieron en silencio, pero cargados de una tensión invisible. Sean no podía dejar de repetir en su mente las palabras de Paul, la petición de Lily y la calidez que había sentido, la comodidad de ser vista, incluso después de la humillación. Sin embargo, bajo esa calidez, se gestaba una tormenta de dudas. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Podría confiar en él? ¿Podría arriesgarse a abrir su corazón? Para Paul, la situación era la misma. Sentado en su estudio aquella tarde, observaba a Lily organizar su pequeño juego de té con meticulosa dedicación, imaginando a Sean sentada frente a ella, sonriendo, riendo, tal vez incluso uniéndose a su pequeño mundo. El pensamiento lo llenaba de esperanza y miedo a la vez. Esperanza porque veía la posibilidad de sanar y amar, miedo porque sabía que los fantasmas del pasado nunca estaban lejos. Al día siguiente, Sean encontró un pequeño sobre deslizado bajo la puerta de su apartamento. No tenía ninguna marca, salvo su nombre escrito con letra cuidadosa y familiar. La curiosidad superó a la precaución, y lo abrió. Dentro había una sola fotografía y una nota. Soy yo, antes de que la vida se complicara. Quiero que me veas, todo de mí. Sean giró la foto entre sus manos. Era Paul, años más joven, ojos brillantes, sonriendo junto a una mujer que reconoció inmediatamente por las historias que Lily había compartido. Una calidez emanaba de la imagen, del tipo que atrae a alguien, que promete bondad y cuidado. Y, sin embargo, detrás de la sonrisa, percibió pérdida, un dolor que había tallado profundas cicatrices en su vida. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era la mujer en la foto? ¿Qué le había sucedido? ¿Y por qué Paul dudaba en hablar de ello? La curiosidad se mezcló con la empatía, y Sean se dio cuenta de que el hombre que había conocido era solo una parte de la historia. El resto, su duelo, su culpa, su devoción por Lily, era un relato que apenas empezaba a comprender. Mientras tanto, Paul caminaba de un lado a otro en su sala, recordando la noche que había cambiado su vida para siempre. Recordaba a la madre de Lily, su difunta esposa, con una mezcla de amor y dolor. Habían planeado un futuro juntos, soñando con fiestas llenas de risas, mañanas tranquilas con café y pequeñas manos entrelazadas con las suyas. Pero el destino había tenido otros planes. Una enfermedad repentina, inesperada y cruel, se la había llevado, dejándolo solo para navegar la paternidad a sus 41 años. Cada Navidad desde entonces había sido un recordatorio del vacío en la mesa, la ausencia de la risa que no podía reemplazar. Había intentado proteger a Lily de su dolor, pero ella lo había percibido de todos modos, en los silencios, en los raros momentos en que su fachada se quebraba. Ella necesitaba una figura materna, un símbolo de amor y estabilidad, y él sabía que no podía proporcionárselo solo. Por eso había buscado a Sean. La cita a ciegas no era un accidente, era esperanza disfrazada de coincidencia. Quería ver si alguien podía entrar en su mundo,
Si alguien podía sanar lo que habían perdido sin borrar la memoria de lo que había sido antes. Sean, por su parte, no podía dejar de pensar en las pequeñas pistas que había notado. Las miradas cautelosas de Paul hacia Lily, la manera en que dudaba antes de hablar de asuntos personales, la tristeza sutil que subyacía a sus intentos de humor. Todo era un rompecabezas, y cada pieza estaba cargada de historia. Cuanto más aprendía, más comprendía que bajo su exterior controlado, Paul llevaba una vida llena de amor, pérdida y anhelo. Fue durante otro encuentro en el parque. Lily insistió en llevar a Sean con ellas a alimentar a los patos, cuando Sean finalmente hizo la pregunta que la había quemado por dentro durante días. Paul, ¿qué le pasó a ella? A tu esposa. Las manos de Paul se detuvieron sobre el pan que había estado cortando en pedazos. Miró a Lily, que reía y perseguía un patito, ajena a la gravedad del momento. Luego encontró la mirada de Sean. La pausa fue larga, medida, como si cada palabra que pronunciara abriera una puerta que nunca podría cerrarse. Ella lo era todo, dijo en voz baja, con un quiebre que atravesó su tono. Teníamos planes, soñábamos juntos. Y un día, se fue. Tuve que aprender a ser padre sin ella, a enseñarle a Lily sobre el amor cuando yo todavía aprendía a perdonarme por no poder salvarla. El corazón de Sean se tensó. Quiso acercarse, ofrecer consuelo, pero también quiso honrar la gravedad de su dolor. Se dio cuenta de que el hombre por el que empezaba a sentir algo estaba formado no solo por sus pérdidas, sino por la valentía de seguir adelante, de seguir amando incluso cuando el mundo le había quitado tanto. Yo, lo siento mucho, susurró, su voz suave pero firme. No puedo imaginar. Paul negó con la cabeza, una leve sonrisa rompiendo la tristeza. No tienes que imaginar. Solo, lo ves ahora. En Lily. En nosotros. Estoy intentando. Y tal vez, si somos lo suficientemente valientes, podemos encontrar un camino juntos. La honestidad cruda entre ellos creó un puente frágil, conectando el duelo con la esperanza, el miedo con el valor. Sean sintió que sus muros empezaban a derrumbarse, que su hesitación daba paso a la empatía y la confianza tímida. La fotografía, las historias, la verdad, todas eran piezas de un tapiz más grande que apenas comenzaba a entender. Durante los días siguientes, comenzaron a surgir pequeños rituales. Paul compartía historias de los primeros años de Lily, momentos divertidos y dolorosos que había guardado en su memoria. Sean reía, lloraba y a veces simplemente escuchaba, absorbiendo la textura de una vida que había resistido y sobrevivido. El vínculo crecía, no como amantes al principio, sino como dos personas dispuestas a verse plenamente, con todas las cicatrices y sombras. Una noche, Sean se encontraba en la cocina de Paul, ayudándolo a preparar la cena. Lily corría a su alrededor, narrando cada movimiento con comentarios juguetones. Sean se detuvo a observar, y una calidez se extendió por su pecho. La inocencia y el amor de la niña habían creado esta proximidad inesperada, y Sean comprendió que su resistencia inicial estaba dando paso a algo mucho más profundo: conexión, pertenencia y la silenciosa promesa de que, quizás, esta vez, el amor no dolería tanto. Paul cruzó la cocina y encontró su mirada. No hicieron falta palabras. Ambos habían empezado a entender que el pasado no podía borrarse, pero podía coexistir con el presente. Y tal vez, solo tal vez, podía conducirlos hacia un futuro que no se habían atrevido a imaginar. Cuando la cena estuvo lista, la risa llenó el apartamento, mezclándose con el aroma de verduras asadas y canela. Sean se dio cuenta de que estaba sonriendo, genuinamente, por primera vez en mucho tiempo. Paul sintió lo mismo, una mezcla de alivio y asombro. En ese momento, pasado y presente convergían, creando una esperanza frágil pero innegable. El pasado había sido revelado, las heridas expuestas, pero en lugar de separarlos, la verdad los acercaba. Ya no se trataba de vacilación o miedo. Se trataba de confianza, empatía y la valentía de aceptar el amor donde se ofrece, incluso de formas inesperadas. Y en la quietud de aquella noche, mientras la risa de Lily resonaba por el apartamento, Sean y Paul supieron que el próximo capítulo de sus vidas estaba comenzando, no sin incertidumbre ni riesgo, pero con la posibilidad de sanación, amor y una familia forjada por la valentía y la elección. ¿Alguna vez la historia de alguien te ha hecho comprender mejor su corazón?
Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Las calles de la ciudad brillaban con luces navideñas mientras la semana avanzaba, pero dentro del apartamento de Sean y del hogar de Paul, crecía un calor diferente, uno que no dependía de guirnaldas ni velas, sino de la confianza, la risa y la frágil vulnerabilidad compartida. Todo comenzó con pequeños momentos. Sean había aceptado acompañar a Paul y Lily en algunas diligencias, supuestamente para ayudar con las compras de última hora. Pero esas diligencias se convirtieron en excusas para conversar, intercambiar miradas y sentir una comprensión silenciosa. Sean notó cómo la tensión de Paul se suavizaba a su alrededor, como sus hombros se relajaban cuando no necesitaba mantener el control. Paul, por su parte, notaba cómo Sean reía, una risa plena y espontánea que le recordaba un mundo más allá del duelo y la responsabilidad. Una mañana, mientras caminaban por el parque con Lily, envuelta entre ellos en una bufanda roja, la niña se adelantó y recogió una hoja caída, mostrando orgullosa su hallazgo. «Miren, es perfecta», dijo. Sean se agachó junto a ella, sonriendo, y Paul observó, con algo cálido creciendo en su pecho. Se dio cuenta de que no esperaba sentir esto. Esperanza, anticipación, la emoción de permitir que alguien más entrara sin temor al juicio. «Lily, ¿sabes?», dijo Sean suavemente. «Tienes razón. Esta hoja es perfecta. Igual que tú». Sus palabras eran simples, pero cargadas de cuidado y sinceridad. Lily brilló con alegría, saltando entre ellos, y en ese instante, Paul sintió que su corazón se llenaba de gratitud por esa armonía inesperada. De vuelta en el apartamento de Paul, la rutina de la cena se convirtió en un santuario. Sean cocinaba junto a él, cortando verduras mientras compartían historias de travesuras infantiles y tradiciones navideñas. La conversación era ligera, pero cada palabra tenía un significado sutil, un gesto de conexión, un reconocimiento silencioso de que poco a poco se estaban convirtiendo en una unidad. «¿Sabes?», dijo Sean mientras removía la salsa, «nunca pensé que me sentiría tan cómoda con alguien tan rápido. Pero contigo y Lily, simplemente funciona. De alguna manera». Se detuvo un momento, mirándolo, y no estaba segura de si podía confiar en ese sentimiento otra vez. Los ojos de Paul se suavizaron. «Yo tampoco», admitió. «He sido tan cuidadoso manteniendo mi corazón detrás de muros. Pero tú has hecho que volver a sentir lo posible. No porque hayas arreglado nada, sino porque estás aquí. Eres real». Sean sintió un nudo en la garganta. Quiso acercarse, cerrar la distancia entre ellos físicamente, pero permanecieron separados, permitiendo que la tensión de la anticipación y la cautela persistiera. Era un equilibrio delicado, proximidad sin invasión, intimidad sin presión. Incluso Lily percibía el cambio. Charlaba sin parar sobre planes futuros, como decorar el apartamento juntos o enseñarle a Sean a preparar su chocolate caliente favorito. «Mamá, tienes que venir con nosotros a escoger el árbol», insistió una tarde, tirando suavemente de la manga de Sean. Sean rió, un sonido que Paul se encontró repitiendo en su mente mucho después de que Lily corriera hacia el árbol perfecto. Esa noche, después de que Lily se hubiera dormido, Sean y Paul permanecieron en la sala, bebiendo chocolate caliente y hablando en voz baja. La luz del fuego iluminaba sus rostros, destacando el leve alivio en sus expresiones, el alivio de ser comprendidos, de ser vistos. «Nunca esperé nada de esto», admitió Sean, su voz apenas un susurro. «Nunca pensé que reiría, que me sentiría segura, o que siquiera querría esto». Paul extendió la mano lentamente, acercándola a la de ella. «Yo tampoco», dijo. «Pero tal vez ese es el punto. Tal vez las mejores cosas son las que no ves venir». Sean permitió que su mano rozara la de él, con cautela pero con intención. Una electricidad recorrió su cuerpo, pero no era miedo esta vez. Era un tipo frágil de confianza, un reconocimiento de que podían permitirse sentir sin ser aplastados por el pasado. Pasaron los siguientes días explorando este nuevo ritmo. Compartieron mañanas tranquilas con café, tardes ayudando a Lily con manualidades y noches viendo viejas películas navideñas. El humor y la amabilidad se convirtieron en el pegamento que los unía, cada risa y mirada suave reforzando un vínculo que ninguno había anticipado, pero que ambos empezaban a desear. Una noche en particular, la nieve caía intensamente afuera,
cubriendo las calles de blanco. Sean y Paul se encontraron construyendo un pequeño muñeco de nieve con Lily en el balcón, abrigados con bufandas y guantes. La risa de Lily resonaba por toda la ciudad mientras Sean colocaba la nariz de zanahoria y Paul ajustaba la bufanda diminuta. La escena era simple, pero profundamente íntima. Dos adultos y una niña, creando un espacio de pertenencia en un mundo que a menudo parecía frío e indiferente. Paul observaba a Sean reír mientras Lily la abrazaba con fuerza, sus pequeños brazos envolviéndola en un gesto de aprobación que parecía sellar su vínculo. «Eres perfecta, mamá», susurró Lily. El pecho de Sean se apretó. Ese título, tan inocente, tan sincero, llevaba un peso mucho mayor que sus palabras. Ella miró a Paul y sus ojos se encontraron. Él le sonrió suavemente, con la misma mezcla de asombro y gratitud reflejada en su mirada. En esos momentos, los muros continuaban cayendo. Los miedos y decepciones del pasado permanecían, pero ya no definían el espacio entre ellos. En su lugar coexistían con la confianza, la alegría y la esperanza incipiente de que el amor, aunque inesperado, podía permitirse crecer. Sean comenzó a comprender que sanar no significaba olvidar ni ignorar el dolor, significaba crear espacio para nuevas experiencias, permitir que la luz entrara sin apagar las sombras. Paul entendió lo mismo. Podía honrar la memoria de su difunta esposa mientras abrazaba la posibilidad de amar nuevamente. Cuando Lily finalmente se durmió, envuelta en mantas y sueños, Sean y Paul permanecieron en el sofá, manos entrelazadas. Ninguno habló durante un largo rato, contentos de dejar que el silencio se llenara con el reconocimiento silencioso de que su conexión había profundizado. «Nunca pensé que me sentiría tan completa», murmuró Sean. «Ni sola, ni con nadie. Pero aquí, ahora, se siente como». Se detuvo, buscando palabras. Paul apretó suavemente su mano, sonriendo. «Como en casa», completó. Se sentaron en esa cálida quietud, mientras la nieve caía afuera como confeti para una celebración que no sabían que estaba ocurriendo. En esos momentos, la risa, la confianza y la vulnerabilidad compartida se convirtieron en la base de algo duradero. Era frágil, sí, pero vivo. Y ambos reconocieron que valía la pena protegerlo, nutrirlo y creer en él. Y en el suave resplandor de la habitación, con Lily soñando plácidamente en la habitación contigua, Sean y Paul descubrieron la verdad silenciosa de la Navidad, que el amor muchas veces llega en formas inesperadas, a través de pequeños gestos, momentos compartidos y la valentía de permitir que alguien entre cuando el miedo había dominado antes. ¿Alguna vez el amor y la confianza llegaron de manera inesperada a tu vida? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. La calidez y el ritmo que Sean, Paul y Lily habían cultivado durante las últimas semanas parecían inquebrantables, pero la vida, como siempre, tenía una manera de poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Todo comenzó con una llamada telefónica. La expresión de Paul se endureció mientras escuchaba, los nudillos se le pusieron blancos alrededor del auricular. Sean, observando desde la entrada de la cocina, frunció el ceño. No necesitaba escuchar la conversación para percibir la tensión que emanaba de él. «Entiendo», dijo Paul finalmente, con la voz tensa. «Sí, me encargaré». Colgó, y por un momento, ninguno habló. La atmósfera se volvió pesada, como el peso de una tormenta que se avecinaba. «Sean dio un paso adelante». «Paul, ¿qué pasó?» Él se pasó la mano por el cabello, suspirando. «Es trabajo. Un problema inesperado en la empresa. Tengo que salir de la ciudad mañana. Por unos días». «¿Mañana?», repitió Sean, incrédula. «Pero nosotros, Lily y yo, apenas empezábamos a encontrar nuestro ritmo». «Lo sé», dijo él, suavizando la mirada. «Lo siento. No planeé esto. Pero es importante. No puede esperar». Sean sintió un escalofrío de inquietud en el pecho, uno que no podía sacudirse. Algo en su tono, el estrés en su voz, la hizo preguntarse si realmente estaba presente o si las responsabilidades de su mundo adulto siempre eclipsarían el frágil vínculo que estaban construyendo. A la noche siguiente, Sean regresó a casa más tarde de lo habitual. Había insistido en hacer diligencias para la feria escolar de Lily, pero también necesitaba espacio para procesar la inquietud que le carcomía el corazón. Al entrar,
Notó un montón de correos sin abrir sobre la encimera, y un sobre tenía la letra de Paul. Con cautela, lo abrió. Dentro había una sola fotografía, y esta era diferente. Era una imagen de Paul con otra mujer, no su difunta esposa, sino alguien viva, sonriendo, tomándole la mano. Sean se congeló, el papel temblando entre sus manos. Las preguntas se agolparon en su mente. ¿Quién era ella? ¿Por qué no lo había mencionado? ¿Había sido alguien importante? ¿Alguien que él no podía dejar ir? Su mente giraba sin descanso. Cada momento tierno, cada risa compartida en los últimos días, ahora parecía teñido de duda. Paul había sido honesto sobre su esposa fallecida, sí, pero ¿había estado ocultándole esta otra parte de su vida? ¿Había construido nuestro vínculo sobre verdades incompletas? Cuando Paul regresó esa noche, notó la foto en las manos de Sean. Sus ojos estaban abiertos, el dolor brillando en ellos. Paul, ¿quién es ella? Él se quedó paralizado, comprendiendo el malentendido antes de que ella hablara. Sean, no es lo que piensas. Pero ella retrocedió, con lágrimas amenazando con caer. ¿No es lo que pienso? Confide in Ti. Abrí mi corazón a ti y a Lily, y ahora siento que ni siquiera te conozco. ¿Cuánto tiempo has estado ocultándome esto? No lo estaba ocultando, dijo Paul, su voz elevándose, pero no con ira, sino con desesperación. Es complicado. Ella es colega, la pareja de un cliente de hace años. No es romántico. Era una amiga, y pensé que era irrelevante, no algo que necesitara saber. No quería confundir las cosas. El pecho de Sean se tensó, la traición y el miedo luchando dentro de ella. ¿Irrelevant? Paul, todo es irrelevante cuando te veo riendo con ella, tomándola de la mano en esa foto. Eso es intimidad. Eso es conexión. ¿Y nosotros? ¿Lily y yo? ¿Somos irrelevantes también? Las palabras colgaron en el aire como fragmentos de vidrio, filosas e implacables. Paul extendió la mano instintivamente, pero Sean retrocedió, sacudiendo la cabeza. El vínculo que habían construido, delicado y prometedor, ahora temblaba bajo el peso de la sospecha y la incomunicación. Yo, no puedo hacer esto ahora, susurró Sean, con la voz quebrada. Recogió su abrigo y salió corriendo a la noche. La nieve había comenzado a caer nuevamente, recordándole el primer rechazo que había sentido semanas atrás. Solo que esta vez, el frío mordía más profundo, hiriendo su orgullo y su corazón a la vez. Paul se quedó paralizado, mirando la puerta cerrada. El arrepentimiento lo golpeó con más fuerza que cualquier estrés laboral o duelo no resuelto. Había sido tan cuidadoso para protegerlos, su hija, a Sean, a sí mismo, que al intentar controlar la narrativa, había fracturado la confianza que más valoraba. Los días siguientes fueron insoportables. Lily preguntaba constantemente por Sean, con su pequeño rostro nublado de confusión y preocupación. «Papá, ¿por qué no está aquí?», preguntó una tarde, tirando de la manga de su padre. Paul se arrodilló junto a ella, con el corazón apretado. «Está molesta, cariño. A veces los adultos necesitamos espacio para resolver cosas. Pero te prometo que lo solucionaremos». Sean, mientras tanto, estaba sola en su apartamento, luchando con un torbellino de emociones. Ira, decepción, anhelo y dolor se mezclaban dentro de ella. Cada recuerdo de risas, del chocolate compartido, del abrazo de Lily, ahora chocaba violentamente con la imagen de la otra conexión de Paul. Quiso llamarlo, confrontarlo, exigir claridad, pero el miedo la detuvo. Miedo a descubrir que no estaban destinados a estar juntos. Paul también luchaba con el silencio. Cada momento sin Sean era como un peso en el pecho, un recordatorio de lo frágil que podía ser la felicidad. Repetía mentalmente cada detalle de su tiempo juntos, lamentando lo que podría haber dicho diferente, como podría haber evitado el malentendido. El punto de quiebre estaba claro. Ambos querían confiar, ambos deseaban conexión, pero el orgullo, el miedo y la mala comunicación los habían separado. El vínculo que habían cultivado tambaleaba al borde, amenazando con colapsar bajo la presión de la imperfección humana. Solo cuando Lily, persistente y tierna, intervino, comenzó el primer paso hacia la reconciliación. Una noche, se acercó a Sean con una tarjeta hecha a mano y un pequeño adorno que había creado. «Mamá, bueno,
¿Volverías? Te extraño. Todos te extrañamos, dijo suavemente, sus palabras cargadas del poder inocente del amor incondicional. El corazón de Sean se encogió. Había amado a la niña desde el momento en que la conoció, y no podía soportar la idea de abandonarla. Pero el miedo a las complejidades ocultas de Paul seguía presente. Abrazó a Lily con fuerza, susurrando: «Yo también te extraño, cariño. Solo, necesito tiempo». Paul observaba desde la distancia, comprendiendo que el camino hacia la sanación requería paciencia, no imposición. El punto de quiebre había llegado, sí, pero no era el final. Era la prueba final de si podían enfrentar sus miedos, confrontar los malentendidos y permitir que la vulnerabilidad cerrara la brecha. Esa noche, mientras la nieve cubría la ciudad, los tres permanecieron en silencio, cada uno luchando con el anhelo y el arrepentimiento. El amor que había comenzado a florecer estaba herido, pero no destruido. Y en lo profundo, Paul y Sean entendieron que los próximos pasos, comunicación honesta, corazones valientes y disposición a perdonar, determinarían si su frágil familia podía sobrevivir a la tormenta. El costo emocional era alto. Los corazones estaban magullados. La confianza había sido puesta a prueba. Y la posibilidad de fracaso acechaba. Pero en la quietud, entre la nieve y la luz de las velas, permanecía una chispa, el reconocimiento de que el amor, aunque frágil, valía la pena luchar por él. ¿Alguna vez te malinterpretaron o malentendiste a alguien? Comparte cómo lo resolviste en los comentarios. Los días posteriores al punto de quiebre fueron silenciosos, casi insoportables. La nieve continuaba cubriendo la ciudad, amortiguando los sonidos y suavizando los contornos, pero dentro de sus corazones, Sean y Paul sentían una tensión que nada podía silenciar. Sean pasaba sus mañanas envuelta en una gruesa manta, mirando por la ventana las calles cubiertas de escarcha. Cada copo que caía le recordaba lo frágil que podía ser la felicidad, lo fácil que era que la esperanza se rompiera. Repetía una y otra vez la fotografía en su mente, la sonrisa de la otra mujer, la mano que no esperaba ver. La duda la carcomía, susurrándole que tal vez el vínculo que había sentido con Paul y Lily estaba construido sobre verdades incompletas, sobre omisiones. Y, sin embargo, en ese silencio, su corazón seguía latiendo por ellos. Por la risa de Lily. Por la calidez de la presencia de Paul cuando no estaba cargado por la responsabilidad o el duelo. Por la conexión que había crecido a pesar de sus dudas iniciales. Paul, por su parte, luchaba con su propia tormenta interna. Caminaba por su apartamento, inquieto, buscando palabras que no encontraba, un gesto que pudiera cerrar la distancia que había creado sin intención. Pensaba en Sean, su coraje, su bondad, la manera en que reía de sus bromas torpes, la forma en que abrazaba a Lily sin dudar. Cada recuerdo era una espada de doble filo. Los momentos felices cortaban más profundo por el dolor que su malentendido había causado. Sabía que debía actuar, pero el miedo lo detenía. Miedo al rechazo, a decir algo incorrecto, a romper el delicado vínculo por completo. Esa noche, Sean finalmente tomó una decisión. No podía vivir en un limbo de desconfianza. Necesitaba claridad. Abrigándose bien, se enfrentó a la nieve y caminó por el camino familiar hacia el apartamento de Paul. Cada paso era medido, cada respiración un silencioso acto de valentía. Cuando Paul abrió la puerta, se quedó paralizado. Su pecho se tensó al verla allí, cubierta de nieve y determinada, pero vulnerable. Sean, empezó, con la voz temblando, inseguro de cómo comenzar. Necesitamos hablar, dijo ella simplemente. Entró, quitándose el abrigo, dejando el frío afuera junto con el miedo que la había atrapado durante días. Se sentaron frente a frente en la mesa de la cocina. Lily dormía en su habitación, ajena al hecho de que este era el momento que podía cambiar sus vidas. La habitación estaba en silencio, la luz del fuego proyectando sombras suaves en sus rostros. Vi la foto, comenzó Sean, con voz tranquila pero firme. Y no entendí. Me sentí traicionada, como si todo lo que habíamos construido no fuera real. Necesitaba saber la verdad, Paul. Paul exhaló, tomando con cuidado la mano de ella sobre la mesa, sin apresurarla ni presionarla. Sean, debí habértelo dicho antes. No era para ocultarte nada a ti ni a Lily.
Era una parte de mi pasado que no creí relevante. Tenía miedo de asustarte y de perder lo que estábamos construyendo. Pero tú mereces honestidad. Siempre mereciste honestidad. El pecho de Sean se apretó. Me dolió, admitió. Verte con otra mujer, aunque fuera solo un malentendido. Sentir que quizás no era suficiente para ser confiable. Paula sintió solemnemente. Lo entiendo. Y lo siento. Cada momento que pasé contigo y con Lily ha sido real. Ambos se han convertido en mi corazón de formas que nunca imaginé posibles. No puedo perder eso por mi miedo. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no sofocante. Era el tipo de pausa donde las decisiones permanecen, donde el pasado y el futuro colisionan. Sean buscó en sus ojos la verdad que necesitaba ver, la verdad de que sus sentimientos eran genuinos, que el vínculo que habían forjado no estaba roto. Finalmente, habló, con voz suave pero decidida. Paul, no sé si puedo confiar por completo de inmediato. Pero sé que mi corazón está aquí. Contigo, con Lily. Y estoy dispuesta a intentarlo, si tú también lo estás. Un peso se levantó del pecho de Paul, y sonrió a través del dolor residual del arrepentimiento. Lo estoy, susurró. Haré lo que sea para ganarme tu confianza de nuevo, todos los días si es necesario. Nunca daré esto por sentado. Se inclinaron uno hacia el otro, frente con frente, en un gesto de reconciliación y vulnerabilidad. Por primera vez en días, la tensión se disolvió, reemplazada por la esperanza, aunque con cautela. Durante las siguientes horas, hablaron, de verdad hablaron, sobre miedos, expectativas y sueños. Paul explicó detalladamente las circunstancias de la fotografía, despejando los últimos restos de duda. Sean compartió sus inseguridades, el dolor de los rechazos repetidos y el anhelo silencioso de tener una familia que pudiera llamar suya. Lily despertó brevemente durante la conversación, frotándose los ojos, y su presencia trajo un acuerdo tácito entre ellos. El amor no era solo para ellos, era para ella. Su vínculo era familiar, construido sobre paciencia, honestidad y valentía. Al final de la noche, Sean y Paul habían tomado su decisión. Arriesgar la vulnerabilidad, superar el miedo, permitir que el amor creciera incluso frente a la incertidumbre. Se eligieron mutuamente, no porque el camino fuera fácil, sino porque valía la pena luchar por él. Y mientras la nieve continuaba cayendo afuera, suave y silenciosa, Sean, Paul y Lily se sentaron juntos en la calidez de su hogar, con el punto de quiebre detrás de ellos y un nuevo capítulo comenzando. Era frágil, sí, pero vivo, y ambos sabían que las decisiones tomadas con valentía y honestidad podían resistir las tormentas de la vida. En ese momento, la esperanza dejó de ser tentativa. Era tangible, tan real como la risa de Lily resonando en los pasillos, tan real como las manos entrelazadas en confianza y compromiso. La elección había sido hecha, y el amor, inesperado, imperfecto y transformador, había sido permitido florecer. ¿Alguna vez enfrentaste una decisión que cambió tu vida? Comparte cómo elegiste el amor en los comentarios. Los días posteriores a la elección de Sean y Paul estuvieron llenos de reconstrucción silenciosa. La frágil confianza que habían cultivado ya no era tentativa. Estaba probada, ganada y reconocida. Su hogar, antes un lugar de silencio y aprensión, ahora vibraba con un optimismo suave y cauteloso. Lily fue la primera en notar el cambio. Su risa volvió, más completa y espontánea, resonando por el apartamento como música. Se aferraba a Sean con más frecuencia, no por miedo, sino por alegría. Sean lo sentía en cada abrazo, en cada susurro de te extrañé, mami, que hacía tangible que el amor y la familia se estaban convirtiendo en una realidad. Paul también percibió el cambio. Las cargas del trabajo y del duelo pasado no desaparecieron, pero ya no eclipsaban la calidez del vínculo que compartía con Sean y Lily. Se sorprendía sonriendo más, participando plenamente en las conversaciones, prestando atención a los pequeños detalles de la vida con una presencia que no había reconocido que le había hecho falta. Una mañana de sábado, Sean decidió hornear galletas con Lily, una actividad que la niña había insistido para hacer que la Navidad sea real. Paul observaba desde la puerta de la cocina, con una sonrisa silenciosa mientras veía cómo ambas se reían entre harina derramada y chocolate pegajoso. Por un momento,
Comprendió que esos momentos simples y caóticos eran la base de lo que habían estado buscando todo ese tiempo. «Papá, mira», exclamó Lily, sosteniendo una galleta en forma de estrella. «La hicimos juntas». Sean se inclinó hacia ella, quitándole harina del cabello. «Sí, cariño. Lo hicimos, de verdad lo hicimos». Paul cruzó la habitación, se arrodilló junto a ellas y ofreció su propia galleta en forma de estrella. «Creo que esta merece un lugar especial en el plato», dijo suavemente, con una voz cargada de gratitud y amor. Los tres se sentaron juntos, disfrutando de la calidez de la cocina y de la presencia del otro. No era perfecto. Todavía quedaban restos de duda y momentos de cautela, pero existía confianza, un ritmo compartido que habían luchado por recuperar. Más tarde esa noche, Sean y Paul dieron un paseo tranquilo por las calles cubiertas de nieve. La ciudad brillaba con luces navideñas, reflejándose en la nieve en 1000 destellos diminutos. Paul tomó la mano de Sean y la apretó suavemente. «Nunca quiero dar esto por sentado», dijo. Sean apoyó su cabeza en su hombro. «Yo tampoco. Creo que, finalmente entendemos lo que significa ser una familia, no solo como palabra, sino como una promesa que mantenemos todos los días». Paul asintió. «Y la mantendremos. A través de todo. A través del miedo, de la duda, de la vida». Esa noche, después de que Lily se durmiera, Sean y Paul se sentaron junto a la ventana, observando cómo los copos de nieve caían lentamente. La ciudad estaba tranquila, en paz. Paul tomó la mano de Sean, sosteniéndola con fuerza. «¿Recuerdas la primera noche que nos conocimos?», preguntó, su voz suave y nostálgica. «Yo estaba asustado. Tú estabas herida. Ambos cargábamos demasiado». Sean asintió, con una ligera sonrisa. «Y, sin embargo, aquí estamos. Más fuertes, juntos. Nunca imaginé que pudiera sentirse así». Él le besó la frente con delicadeza. «Es amor inesperado. El tipo de amor que te encuentra cuando menos lo esperas. Me alegro de que me haya encontrado. Y a nosotros». Los días siguientes estuvieron llenos de rutinas compartidas y pequeñas tradiciones. Decoraron el apartamento juntos, no solo para Navidad, sino para cada hito, cumpleaños, aniversarios, incluso viernes ordinarios que se volvieron especiales simplemente porque estaban juntos. Cada comida compartida, cada historia antes de dormir con Lily, cada noche tranquila de conversación fortalecía su vínculo. Paul tomó un día libre del trabajo y sorprendió a Sean y Lily con un paseo al parque. Construyeron muñecos de nieve, se deslizaron por colinas heladas y rieron hasta que les dolían las mejillas. En esa risa, Sean comprendió que el peso de los meses pasados se había levantado. El rechazo, los malentendidos, el miedo, todo quedó atrás. Lo que quedaba era un amor que había sido ganado, elegido y cultivado. Una tarde, mientras Sean hacía copos de nieve de papel con Lily, la niña le susurró: «Mami, ¿podemos pedirle al papá que se case contigo?». Los ojos de Sean se abrieron sorprendidos. Miró a Paul, quien los observaba en silencio, con un brillo juguetón en los ojos. «¿Me lo estás preguntando?», dijo suavemente, arrodillándose junto a ellas. Sean rió, con el corazón lleno. «Creo que ambos sabemos la respuesta». Paul tomó su mano, sosteniéndola como una promesa. «Entonces hagámoslo oficial. No solo como palabra, sino como una vida que compartimos. Por nosotros. Y por Lily». Los tres se abrazaron, mezclando risas y lágrimas. El hogar se llenó de calidez, no la frágil que podía romperse por un malentendido, sino la duradera, construida sobre confianza, perdón y amor. Esa noche, Sean reflexionó sobre todo lo que había sucedido, desde el rechazo en esa primera cita a ciegas de Navidad hasta la pequeña niña que le hizo la pregunta que le cambió la vida: «¿Quieres ser mi mamá?». La respuesta había transformado su vida para siempre. El dolor había llevado a la sanación. Los malentendidos habían dado lugar a una honestidad más profunda. Y las decisiones tomadas con valentía habían dado paso al amor que ahora compartían. Afueras, la nieve seguía cayendo, suave e incesante. Dentro, el apartamento brillaba con luz, risas y amor. Era un nuevo comienzo, no solo para Sean y Paul, sino para la familia que habían creado juntos. Mientras Sean arropaba a Lily esa noche, la niña susurró adormilada: «Te quiero, mami».
Sean le besó la frente. Yo también te quiero, cariño. Siempre. Más tarde, sentada junto a Paul en el sofá, apoyó su cabeza en su hombro. Lo logramos, susurró. Sí, dijo él, besándole suavemente la sien. Y seguiremos lográndolo, cada día. La nieve afuera brillaba bajo las luces de la calle, reflejando la promesa de un futuro lleno de calidez, risas y amor. El dolor del pasado ya no era una sombra. Lo habían atravesado, se habían elegido y habían construido una vida juntos. En ese momento de quietud, Sean comprendió algo profundo. El amor la había encontrado, inesperadamente, de la manera más improbable. Y ahora tenía una familia, construida no solo por el azar, sino por la valentía, la honestidad y la elección inquebrantable de amar. ¿Alguna vez el amor te encontró cuando menos lo esperabas? Comparte tu historia en los comentarios y anima a otros. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.